Dios derrame ricas y abundantes bendiciones en cada uno de nosotros y en nuestras respectivas familias en este año 2021, esperando siempre de parte de Él su amor y su misericordia, que son para siempre, como dice su santa palabra. Se ha hablado mucho, ¿no? Y se sigue hablando. Yo creo que vamos a hacerlo permanentemente sobre la reconciliación. Y yo traigo una pregunta en esta reflexión. ¿Somos los cristianos verdaderos agentes de la reconciliación? En 1 Corintios, capítulo 5, del 17 al 20, nosotros leemos lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliación es una palabra que se ha usado mucho, por mucho tiempo, en nuestro país, en muchas partes. Y precisamente el hecho de reconciliar consiste en volver a la amistad o atraer y acordar los ánimos desunidos. Restituir al gremio de la iglesia a alguien que se había separado de sus doctrinas. Confesar de manera breve o amplia alguna culpa o carga que nos agobia, procurando el perdón de Dios o de su prójimo. Un famoso teólogo suizo llamado Karl Barth dijo lo siguiente: la reconciliación del hombre con Dios sucede cuando Dios se pone en lugar del hombre y éste colocado en lugar de Dios, realizándose todo ello pura y absolutamente como un acto de la gracia. Precisamente este acto incomprensible es nuestra reconciliación, algo muy hermoso. Entonces, hemos dicho que desde hace mucho tiempo se ha hablado y se sigue hablando, ¿no?, en nuestro país y en muchos países sobre la reconciliación. Y se sigue haciendo de manera insistente, pero los resultados hasta hoy han sido muy, pero muy débiles y en algunos casos diríamos infructuosos. No han dado resultados. Pues todo parece indicar que no existe la voluntad suficiente ni la humildad requerida, y más aún, y el espíritu cristiano necesario para que se dé ese paso tan importante en la vida de un pueblo, y en este caso en Nicaragua. Y ahora que se está entrando ya, que se están calentando los motores, como se dice popularmente en el ambiente electoral, pues se dan una serie de expresiones, de manifestaciones que en lugar de acercarnos, de juntarnos, más bien nos separan, nos alejan. Y resulta que cuando nosotros nos separamos, cuando no hay unidad, pues nos debilitamos. Y eso sucede en cualquier situación. La misma familia, una familia dispersa, una familia donde todos los miembros están
en distintas direcciones, pues se pierde el sabor del hogar. Y cuando una nación está dividida, pues el progreso resulta una utopía, porque podría darse, de hecho se da, en aspectos eminentemente materiales, pero en cuanto a las relaciones interpersonales, cada día como que nos debilitamos. Sin embargo, hay algo que resulta muy triste, que resulta lamentable, y es que los mismos cristianos nos reconciliamos de manera ocasional, no permanentemente, no, sino circunstancialmente. Y eso refleja que estamos muy débiles, hay muchas diferencias y que no nos llevamos muy bien, que no nos entendemos y hay algo más, no nos toleramos. Y eso no está bien porque estamos dando mal testimonio ante la sociedad. Pero bien, podríamos decir que cuando esas ocasiones especiales, particulares, se terminan, ya pasando todo eso, no nos toleramos, no nos soportamos, no nos entendemos. ¿Qué testimonio más negativo? Y la pregunta surge de esta manera. ¿En realidad somos nuevas criaturas? Como lo dice San Pablo a los Corintios en la segunda carta que él escribe, porque él dice, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí, ¿qué significa estar en Cristo? Bueno, Primera de Juan dice, y lo dice de una manera muy, pero muy clara. En Primera de Juan 2:6 dice de la siguiente manera, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Bueno, entre otras formas muy particulares. Él anduvo en amor, en perdón, en servicio. ¿Y cómo estamos nosotros, los que decimos ser cristianos, en ese aspecto, en ese sentido? Y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya dejamos a ese viejo hombre con tantas formas negativas, tantas expresiones muy tristes y desagradables, que nos dice aquí en Efesios 4, del 20 al 23, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ya nos despojamos nosotros de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, ya nos hemos despojado. ¿Y qué significa eso? Pues una vida en Cristo, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de perdón, una vida con un espíritu profundo de reconciliación. ¿Somos hombres y mujeres nuevos? Ahí está la gran pregunta, porque dice, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es decir, si somos cristianos, debemos reflejarlo en nuestra conducta, en nuestras actitudes, nuestro comportamiento, incluso
hasta en nuestro vocabulario. Por eso es que se dice que hay cristianos solamente de nombre, de marbete, de marca, pero cristianos confesantes y militantes, pues son muy pocos. Son muy pocos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica, nos enseña. Ahora, la reconciliación puede darse en 3 niveles, porque aquí en el pasaje que leímos en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El primer nivel sería el intimista, interior, profundo. Nos aceptamos nosotros así como somos, porque hay algunas personas que ni siquiera aceptan el color del pelo, o si son lisos, o si son crespos, ni siquiera eso aceptan. Pero nosotros nos tenemos que aceptar como Dios nos hizo. Eso es a nivel intimista. A nivel vertical, ¿cómo entenderlo? Dios y hombre. Y eso se da mediante Jesucristo, porque ese Dios intangible se hizo tangible en Jesucristo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en esa relación, si es que la tenemos con Dios? Porque hay personas que no están todavía relacionadas con Dios. Porque el único que nos puede conducir, que nos puede conectar, el único puente que nosotros los seres humanos tenemos para llegar a Dios, se llama Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que si nosotros no hemos recibido a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, pues todavía no nos hemos reconciliado con Dios. Pensemos en eso, que es algo que hay que resolverlo pronto. La vida es corta. Y el nivel horizontal, hablamos del nivel intimista nuestro, el nivel vertical con Dios a través de Jesucristo, y el nivel horizontal con nuestro prójimo. Estamos reconciliados nosotros como familia, como vecinos. Más aún, lo vamos a plantear ahora desde el punto de vista ideológico, político. No nos ponemos de acuerdo con aquellos que piensan diferente a nosotros. Y nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, como que si nosotros fuésemos el ejemplo, que eso es lo triste, pues, cuando queremos imponer nuestro propio criterio, creemos que somos lo mejor, que somos lo máximo, y podemos estar absolutamente equivocados. Es decir, nos volvemos fanáticos, y el fanatismo es un paso a la barbarie. ¿Por qué no detenernos en eso? ¿Por qué no meditar en eso? ¿Por qué no reflexionar con profundidad? Y recordemos que Dios es el ejemplo de la reconciliación. Y aquí vemos en la última parte de este pasaje, decíamos en el 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora veamos la gran responsabilidad que tenemos. Nosotros no nos podemos reconciliar con nuestro prójimo si en primer lugar no nos hemos reconciliado con Dios. Entonces, Dios, tenemos aquí Dios, Cristo, mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fíjense ustedes, para que todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Y eso es algo especial. No se pierda, sino que tenga vida eterna.
Entonces, aquí podemos pensar también que Dios elimina, interrumpe la reconciliación. ¿Y cómo se interrumpe? A través de algo que nos hace tanto daño, el pecado. Y ahí es donde el profeta Miqueas dice que él tomó todos nuestros pecados y lo arrojó a lo profundo del mar y no volverá a tener memoria de ellos. Vean ustedes cómo el Señor quita, cambia, pero nosotros debemos tomar la decisión de acercarnos a quien nos puede reconciliar con Dios. Y el único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Padre Celestial, gracias porque nos has dado el ministerio de la reconciliación. Permite, Padre, que haya en nosotros, los cristianos y todos los ciudadanos nicaragüenses, ese deseo de reconciliarnos, de entendernos, de perdonarnos, de soportarnos, de tolerarnos. Y sabemos que eso solamente se puede dar a través de tu influencia, a través, Señor, de lo que el Espíritu Santo pueda hacer y puede hacer en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, porque nos hemos reconciliado contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Oramos con profunda gratitud en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.